Muy Buenos bueno días. ustedes estos momentos en la mañana de hoy para conversar un poco más eh, de todo lo que trae consigo una hermosa área que a veces la vivimos, la trabajamos, la disfrutamos, ¿sí? Nos trae muchas complejidades en la vida y lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta que es la administración. En esta oportunidad, pues, mm, este primer encuentro nos va a traer como un recorrido histórico de lo que ha sido la administración. No quiero seguir avanzando sin antes presentarme un poquito más. Yo soy Lidis Tamaira Pérez Meneses, soy la facilitadora de la unidad curricular que ustedes traen o empiezan hoy. Es un placer para mí compartir lo mucho y lo poco también que sé sobre esta área que me fascina, que es tan importante como las experiencias que nosotros tenemos en el día a día, que pareciera que no son relevantes, pero que son los que nos hacen vivir, los que nos hacen mantenernos en una, como en un horizonte en el que tenemos que estar, tenemos que adecuarnos, tenemos que innovarnos, tenemos que aplicar muchísimas cosas de las que nosotros como seres humanos, como seres pensantes, pues tenemos que desarrollar para llevar la vida en el día a día. Pues, ¿qué más puedo decir? Soy doctora en ciencias de la educación. Una de mis títulos, pues me lleva específicamente al área de la administración y es una de las cosas que más me fascina, ¿no? Yo espero poder compartir con ustedes esta unidad curricular de la mejor forma posible, de evaluación, que van a estar muy ligados a todo lo que nosotros vamos a compartir en cada uno de estos encuentros que vamos a tener. Es importante para mí la participación y en este momento me gustaría como verles pero poder ver y conocernos un poquito más. Entonces, si es posible, por favor, que me activen las cámaras, sería fabuloso y después si quieren la pueden volver a quitar. Pero por lo menos para saber que quienes están allí, que nos podamos los a través de estas plataformas, para nada nos lleva a recapacitar, conocer un poco más de cualquier tema del que estemos hablando sobre un hecho que está, yo diría que desde que el hombre está en la faz de la tierra. Y no sé, pero a mí me pasa, mi esposo solía decir que ese es uno a ver, de las bondades que tiene el ser humano y especialmente la mujer, que nosotros todo el tiempo estamos planificando. Yo creo que nos levantamos pensando en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a comer, los muchachos para el colegio, el esposo para el trabajo, nosotros para el trabajo, y nos pasan todas las horas que estamos conscientes hasta el momento en que vamos a dormir es pensando, es planificar, pero también es en el contexto de la planificación y en el contexto del día a día, es la administración que nosotros podemos tener de todo. Corríjame si estoy diciendo algo que no sea así. No sé qué opinan ustedes. Muy buenos días. Mi nombre es María Rosa Fuentes. Nosotros Buenos las días. mujeres, todo el mundo nos admira y el que no nos admira, bueno, hay que respetarlo, pero sí somos dignas de admiración porque estamos haciendo varias cosas a la vez. Yo por lo menos cuando estoy aquí en la casa, barro la puerta, después cojo acá al patio, estoy acá barriendo, tengo algo puesto allá en la estufa. Vengo acá al cuarto, busco lo que me voy a poner, vengo y miro acá lo que tengo puesto, vengo y paso la mecha y así. Por lo menos ahora que inicié la clase con usted, ya yo barrí la puerta, hice todos esos quehaceres y me dispuse a atenderla a usted. Nosotros nos administramos en todo y en el hogar más todavía. Sí, señora. Bueno,
De esto justamente, no sé si alguna de las participantes o de los participantes que están allí quieren hacer alguna otra intervención. Les deseo que tiene que ver, ay, perdón, momentos, compartir. Ok. Me inicié, ¿sí?, hablando de la administración, justamente porque todo en el contexto en el que nosotros vivimos, pues tiene que ver con el hecho, perdón, de administrarnos, ¿sí? De ubicar cada cosa en su espacio, cada cosa en su lugar. Les decía que yo empecé hablando de la administración, porque la administración de todo lo que nos rodea nos ubica en procesos de organizar, nos ubica en los procesos de que ver con el control. Y nosotros en nuestros áreas, ese dice que cómo, cuándo, dónde hacer las cosas, cómo hacerlas. De esa misma manera, vamos a llamarlo así, como en áreas más extensas, como por ejemplo lo que compete a la organización, a la administración, a la planificación de cada estado, independientemente de donde nosotros nos encontremos, pues trae consigo una administración y una planificación. Dentro de ese contexto de la planificación, pues hay un área en específico que toca todo lo que le corresponde a la organización del Estado, a esa forma de planificarse, de administrarse, de controlar una serie de áreas y de ámbitos que tienen que ver con la organización social del mismo Estado. Y allí, pues, haya cabida la administración. Otra de mis áreas específicamente también es el derecho. Ese derecho que combino precisamente hoy en esta unidad curricular, donde hago uso de 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 algunos conocimientos, de algunas bondades que me da el hecho también de ser educadora. Y es que puedo tener la visión de todo lo que representa la organización del Estado en sus distintas áreas desde una perspectiva legal, pero también desde una perspectiva administrativa que está siendo en este momento aplicada al contexto educativo. No puedo iniciar o dar inicio a esta unidad curricular que nos ubica en el contexto de los fundamentos legales del sistema educativo sin tener o tener, no, de ofrecer, sin ofrecer una visión de todos aquellos aspectos generales, conocimientos básicos que nos permiten interpretar el derecho, que nos permiten interpretar normas, que nos permiten interpretar principios, hechos que ocurren en el contexto educativo, pero que sin duda alguna nos ubican en el aspecto legal. Para poder avanzar en todo lo que trae consigo esta unidad curricular, la primera unidad nos ubica en el espacio de las nociones básicas para poder posteriormente interpretar esas nociones en el contexto del sistema educativo. Yo quiero preguntar algo al grupo que está allí. Eh, ¿Todos son venezolanos? No, señora, colombiano. No, colombiano. Colombianos. No, señora. Colombia. Ok, todos son colombianos. Bien, yo voy a hablar desde la perspectiva de la fundamentación legal del sistema educativo y en la medida en que yo vaya avanzando en la unidad curricular, vamos haciendo las comparaciones del sistema educativo colombiano con respecto al sistema educativo venezolano. Entonces, en ese punto, para mí es importante la participación de ustedes y eso pues va a tener beneficios en el momento de la evaluación. Sí. En este punto, hoy con la primera unidad, que es todo lo que nos compete a las nociones básicas del derecho con respecto
a la interpretación que le podemos dar a hechos como, o aspectos, por ejemplo, como que es el derecho, como por ejemplo que es la ley, que son las leyes, ¿sí? Cuando las aplicamos, cuál es la actuación del Estado con respecto a eso. Y vamos a notar que entre una y otra, y una noción y otra, tanto en el contexto venezolano como en el contexto colombiano o el ecuatoriano, pues vamos a tener las mismas ideas con respecto a la aplicación de estos fundamentos en nuestras áreas. Bien, avanzo por acá y empiezo a hablar de estas nociones básicas o nociones generales del derecho y en ese sentido, pues puedo hablar de que estas nociones generales son todos aquellos conceptos, aquellos principios, aquellos fundamentos que permiten comprender qué es el derecho, cómo funciona y cuál es la finalidad que tiene esta área del saber dentro de la sociedad. Las nociones generales del derecho no se limitan a una simple definición, por ejemplo, de qué es una normativa o qué es un principio, o qué significa derogar, o qué significa conceptualmente la Constitución. No. Las nociones generales del derecho me ubican en el contexto del conocimiento de qué es el derecho desde la perspectiva de las bases filosóficas, éticas, políticas, ¿sí? Pero también me dice que eso me lleva a conocer cuál es el origen o cuáles son las fuentes del derecho, entender la importancia que tiene el hecho de poder interpretar un texto legal, ¿sí? En el caso nuestro educativo, una circular, por ejemplo, o una ley, un reglamento, y sobre todo conocer esa estructura del ordenamiento jurídico que tiene el derecho, que se aplica o se traspola a todo aquello que, a todo aquello no, a todas las áreas del derecho en las que la educación entra dentro de una de ellas y ustedes lo van a ver con el tiempo, ¿sí? Entonces, una vez que sabemos para qué estas nociones generales del derecho, como para qué me sirven, para qué quiero saber sobre esto, es sencillamente para ubicarnos en el contexto de poder interpretar, de poder eh, dar el sentido legal, el sentido básico, el sentido estricto de lo que significa o de lo que puede significar cualquier documento de carácter legal en este contexto de la educación. Entonces, continúo acá y empiezo por hablar un poco de lo que es el, el derecho como tal. Sí. Y esto es podemos decir que es un conjunto de principios y de normas que se sustentan en los resultados evolutivos de los procesos sociohistóricos y culturales de una sociedad determinada que regulan las relaciones de las personas físicas y jurídicas y cuya observancia es el cumplimiento obligatorio garantizado por la capacidad coactiva del Estado. Cuando yo pienso en ese hecho, de lo que implica el derecho, yo digo, bueno, pues puede definirse entonces como un conjunto, obviamente, de normas, de principios, como se establece allí, pero también puedo hablar de instituciones que regulan la convivencia desde una perspectiva social y en esa perspectiva, pues se establecen derechos, se establecen deberes, también se establecen facultades.
para, eh, para que todos los que estamos en ese contexto, en ese espacio, pues podamos tener una convivencia garantizada. Eh, Aquí hay un aspecto que es muy puntual que me habla de la capacidad coactiva del Estado. Y este hecho me lleva a la idea de esa capacidad que tiene cada Estado, no solamente de, del ejercicio, del ejercicio de la elaboración de la norma o de la ley, sino ese derecho que tiene el Estado de hacer cumplir esa ley. Y allí es donde tenemos que tener mucha conciencia cuando analizamos cada aspecto que trae el derecho como tal. ¿Sí? Hay una situación bien, yo diría, bien particular. ¿Sí? Esto no es el derecho, no es algo que sencillamente nació porque cada estado en cada país decidió o cada país decidió porque le provocó. No, el derecho emerge como, como un proceso evolutivo y de hecho acá lo resalta bien, evolutivo de los procesos sociohistóricos y culturales. Y cuando hablo de hechos sociohistóricos, incluyo todo lo que tiene que ver con los aspectos políticos de cada nación, de cada sociedad. Y allí se deja ver que el derecho no puede definirse como un sistema estático, sino que es un sistema dinámico que está constantemente cambiando y actualizándose. Lo vamos a ver más adelante también el porqué de esa actualización y, y el porqué del fiel cumplimiento de todo lo que establece cada norma en cada sociedad. Bien, cuando yo observo lo que el derecho es, tengo que traer a mi interpretación lo que su objeto contiene. Y decimos que el objeto material del derecho es la conducta humana en sus relaciones con otras personas y la comunidad en general. Y que su objeto formal viene dado por el objetivo de que esas relaciones respeten los derechos de otras personas y no alteren el bien social a través de la aplicación de la norma jurídica. El objeto del derecho entonces se refiere a todo aquello que recae sobre lo que recae la norma jurídica. En este punto hablamos de personas, pero recordemos que también el derecho no solamente se limita a las personas, también el derecho tiene que ver, aparte de lo material, con lo que no es material. Y aquí podemos considerar que existen hechos, por ejemplo, la propia naturaleza del ser humano, la personalidad, em, todo lo físico, pero también todo lo que no es físico, pero que está directamente relacionado con la actividad humana, con las personas. Entonces, esto del derecho como una ciencia y su objeto en el contexto educativo tiene el mismo objeto, el mismo objeto, pero con una perspectiva especializada. ¿Por qué? Porque atiende a un área específica que es la educación. Y en esa educación, pues estamos ustedes y yo como seres humanos, están todos los actores, están los educandos, está el propio sistema como institución. Entonces, aplicable 100%
el derecho y el objeto al contexto en el que nosotros nos desarrollamos profesionalmente. ¿Preguntas hasta el momento? Eh, yo lo que quería decir era lo siguiente, que usted lo ha explicado muy claro y conciso acerca del derecho, pero también todos los que estamos acá presentes sabemos de que existe también la Ley General de la Educación, que es la cual nos regimos, la Ley 115, Para que es allá la que también vamos. debemos de aplicar. Sí, Ah, para ok, allá vamos. Porque ok. es que dentro del derecho está esa ley, Sí, están señor. las leyes, ¿sí? Lo vamos a ver cuando hablemos un poco de la pirámide de Kelsen. Ujú. En toda sociedad hay un orden jurídico, ¿sí? Que empieza por la Constitución. Constitución o que en la cúspide está la Constitución y de allí para abajo empezamos a ver ese ordenamiento. Pero Exacto. ¿por qué hablamos de fundamentos legales y por qué hablamos inicialmente del derecho, del objeto? Y vamos a seguir hablando durante la mañana de hoy de todo lo que tiene que ver básicamente con esas nociones básicas que nos ubican en el contexto del derecho, porque en el contexto educativo nosotros tenemos que reconocer dónde queda lo que contempla la Constitución, dónde queda lo que contempla la ley, dónde queda lo que contemplan los reglamentos del ejercicio de nuestra profesión, dónde quedan las normativas, eh, todo lo que jurídicamente sustenta el hecho educativo y sobre todo el ejercicio de nuestras funciones. Sí, señora. Bueno, continuemos entonces. Ok, tenemos entonces acá que existen muchísimas clases de derecho. Allí está, aparece el derecho constitucional, está el derecho administrativo, está el derecho penal, civil, laboral, mercantil, internacional. Sí. Cada uno de ellos pues se ocupa de un ámbito específico y el sistema jurídico el sistema jurídico, tanto en Venezuela como en Colombia, como en Ecuador, pues está estructurado para atender las distintas ramas del derecho. De hecho, por eso vemos que existen los tribunales especializados para atender cada una de esas áreas. Por ejemplo, hablamos del derecho constitucional que regula la organización del Estado y los derechos fundamentales. Tenemos el derecho administrativo, por ejemplo, que controla todo lo que, todas esas actuaciones del Estado, el penal que tiene que ver con la atención a esos hechos que contemplan la parte delictiva, lo civil ya es en lo personal, lo laboral en las relaciones de empleados y empleadores, el mercantil que tiene que ver con toda aquella actividad comercial y el derecho internacional que regula pues o establece esas normas que tienen los estados con todas las organizaciones internacionales, o sea, con lo que compete a la relación entre países. Con respecto a las fuentes, mm, Breuer Carías nos dice que las fuentes formales del derecho, en este caso venezolano, y también el derecho colombiano incluyen la Constitución, las leyes, las costumbres y la jurisprudencia, siendo la Constitución la norma suprema y la ley la principal fuente formal. Las costumbres y la jurisprudencia actúan como fuentes indirectas que complementan la interpretación y la aplicación del derecho. Cuando, cuando hacemos mención a este aspecto que nos ubica en las fuentes, perdón, pues hablamos de todos esos procesos, de todos esos actos, de esos hechos que originan, que modifican, que extinguen, que tienen que ver específicamente en los países. Pueden ser históricas y cada una cumple un papel específico en la creación y desarrollo del marco normativo. Por otro lado, en un análisis que se hizo recientemente sobre el Estado de Derecho, pues este autor
¿sí? Que traigo acá que define lo que es las fuentes, enfatiza que existe una jerarquía en las normas donde la Constitución pues ocupa el primer lugar y que ésta está seguida por las costumbres y la jurisprudencia y son reconocidas como fuentes indirectas que ayudan a interpretar y aplicar las normas, lo que es característico de muchos sistemas jurídicos en muchísimos países. Y más adelante vamos a ver el por qué esas costumbres, esa jurisprudencia, pues se convierte o pasa a formar parte del derecho escrito dentro de un Estado y refleja un sistema que combina normas formales con elementos interpretativos y esto como para dar coherencia y adaptabilidad al derecho. Y quiero que en este punto consideren que yo no estoy hablando aquí del derecho como, como un área de conocimiento específico de abogados, ¿sí? Sino como el derecho en virtud y en razón a las leyes, a las normas que se establecen en las diferentes naciones para dar cumplimiento a los aspectos que socialmente nos unen, que comunitariamente nos unen, que por derecho tenemos, que por deber debemos cumplir. Ok, sigo avanzando acá y me consigo con, por Dios, aquí, con qué es la ley. Y la ley es una regla abstracta y obligatoria de la conducta de naturaleza general y permanente que se refiere a un número indefinido de personas, de actos o hechos de hechos con aplicación durante un tiempo indefinido y dotado del carácter coercitivo del derecho. Y aquí, pues, básicamente lo que nos está diciendo es que la ley es a ver, ¿cómo lo explico? No está dirigida a casos particulares, no, sino que regula situaciones de manera general y permanece, y por lo general son cosas que permanecen, ¿sí? Es aplicable a todos los sujetos dentro de una sociedad. Y habla de ese carácter coercitivo del derecho porque sencillamente son de obligatorio cumplimiento, ¿sí? La ley está allí para que nosotros la conozcamos, para nosotros interpretarla y definitivamente para cumplirla, ¿sí? Hasta allí llega el concepto de lo que tiene, de lo que trae consigo la ley. Por otra parte, tenemos la costumbre y nos dice que es la repetición de una determinada conducta realizada por la generalidad de los miembros de un grupo social de manera constante y uniforme, acompañada por la convicción que obedece a un imperativo jurídico de cumplir un deber de tal naturaleza por una necesidad ineludible del derecho y no por mera voluntad espontánea. Y esto de la costumbre es muy particular porque nosotros interpretamos la costumbre como aquello que simplemente pues hacemos porque siempre se ha hecho, porque todo el mundo lo hace. Pero en el contexto de las normas y específicamente en el contexto de la norma jurídica, la costumbre pasa a formar parte del derecho de los ciudadanos porque, pero no por el simple hecho de que de que se hace frecuentemente y de que se considera que como todo el mundo lo hace, nos corresponde, ¿sí? No, esto de la costumbre en la perspectiva del derecho, pues lo que nos dice es que eh, no se trata de la mera repetición, ¿sí? De algún acto para que exista una costumbre jurídica, yo tengo que estar convencido de que lo que yo estoy haciendo es parte de lo correcto. Y cuando yo uno la costumbre
a la convicción de lo que se hace y de lo que a todos, para todos los que estamos en un contexto, es normal, eso pasa a formar parte del derecho. Y de hecho, en muchos casos, cuando se habla del derecho que tienen los ciudadanos, si no está expreso en la ley, si no existe, si no está reflejado allí, la costumbre y la convicción de lo que pueda tener ese grupo o esa sociedad, lo hace parte del derecho. Y esta costumbre ha sido en todos los contextos sociales, si se quiere, del mundo, ha sido una fuente del derecho, una fuente que ha permitido la elaboración de muchísimas leyes, de muchísimas normas, incluso. Entonces, bueno, hablábamos de la ley, hablábamos de la costumbre, hablábamos de la necesidad de interpretar todos estos hechos que tienen que ver con la parte de las nociones legales, ¿sí? Hablamos también de aspectos o vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con la analogía, con la doctrina y la norma. Y voy a avanzar rapidito para hablar de que la analogía significa la relación de semejanzas entre cosas distintas. En este punto, ¿por qué traemos a colación la analogía? Porque existen en varias leyes algunos vacíos, porque no todos los hechos y no todas las circunstancias están específicas en la ley. Sabemos por, o tenemos por práctica, por conocimiento, que algunos vacíos son necesarios atenderlos a pesar de que no están en la ley, utilizando algunos aspectos jurídicos que se asemejan. Y al no estar específico lo que estamos atendiendo, pues aplicamos la ley considerando que son situaciones similares. A eso nosotros en el derecho le llamamos analogía. La doctrina, por su parte, es la fuente formal del derecho que está constituida por las opiniones escritas de los estudiosos del derecho al reflexionar sobre la validez formal, real o intrínseca de las normas jurídicas. Y esto es lo que nosotros estudiamos en el contexto del derecho. ¿Sí? Que de pronto pues somos de toda aquella información que los estudiosos, y eso nos permite tener un conocimiento o una visión más amplia de lo que nosotros queremos, o sea, con lo que nosotros queremos trabajar o con lo que nos queremos enfocar o la ley que queremos interpretar o aplicar. Con respecto a la norma, pues la norma es aquella que prescribe, es producto de la voluntad, y añade que las normas jurídicas regulan la conducta externa de los individuos en una sociedad. Para eso se hicieron las normas, ¿sí? Las normas, muchas de ellas no son obligatorias, pero nos permiten esa relación y esa forma de poder convivir en sana paz. El cumplimiento, dentro de algunos contextos, se hace de carácter obligatorio. Y lo contrario a ello, como se especifica aquí, pues amerita sanción. Por otra parte, vamos a hablar de dos conceptos más, uno que es el Estado de Derecho y otro que es el principio de legalidad. Y el Estado de Derecho es la sujeción de la actividad del Estado a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establece. ¿Qué es lo que nos dice, palabras más, palabras menos, el Estado de Derecho? Que el Estado, ¿sí?, como la estructura global, ¿sí?, no solamente emite la norma, sino que también está obligada a funcionar dentro de la norma. ¿Sí? Y nos debe garantizar el funcionamiento responsable y controlado de toda autoridad y conforme a ello de las disposiciones conocidas, sociales, culturales y políticos. Por él, el principal actor, y debería ser el principal, a ver, dentro de que tenemos que tener los ciudadanos y el propio Estado dentro de una nación, ¿sí?, para que todos podamos convivir. O sea, que el Estado pase a ser así, ¿no? Como
Un ciudadano en cumplir, que tiene que también garantizar que sí es la autoridad, pero no solamente para ejercerla, sino también para cumplirla. El principio de legalidad, que es la norma jurídica que sostiene que ninguna persona debe ser sancionada ni privada de sus derechos, excepto en virtud de una ley vigente y previamente tipificada que así lo disponga. Sí. Ninguna persona puede ser sancionada si no ha cometido un delito, si no ha infringido la ley, si no ha cometido una norma. Y si lo hizo, para poder ser sancionada, tiene que estar contemplado el hecho dentro de una norma. Y aquí es donde empiezan las interpretaciones y en muchos de los casos se aplican las analogías. La pirámide de Kelsen, que era lo que le explicaba a la compañera que inicialmente me hablaba de la ley, obviamente, la pirámide de Kelsen o pirámide kelseniana o pirámide de la jerarquía jurídica es la representación gráfica del sistema jurídico mediante una pirámide segmentada en diversos estratos o niveles y representa una relación vertical entre las distintas normas jurídicas, como lo entendía el jurista y filósofo austriaco Hans Kelsen. ¿Qué es lo que nos dice Kelsen? Palabras más, palabras menos, que esa pirámide tiene tres niveles y que en el nivel superior está todo lo que tiene que ver con la Constitución, que es la base de todo lo que se desprende de allí hacia abajo. Después están las leyes, los reglamentos, eh, incluso los decretos, las leyes, los decretos, los reglamentos, y en la base de la pirámide, pues están las gacetas, están una cantidad de normas que no tienen el carácter ni de decreto, ni de reglamento, ni de ley, ¿sí? Pero que también forman parte de esa jerarquía jurídica sobre la que se asientan muchas instituciones, no, cada individuo dentro de una sociedad. La Constitución, que es la norma suprema y fundamental del ordenamiento jurídico y que todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetas a esta Constitución. Hay algo que es importante, sí. En toda sociedad, leyes, decretos, reglamentos, normas, ¿sí? Todo tiene que estar en perfecta coherencia con la Constitución. Lo que salga de ella deja de ser parte legal. Tengo un poco más de las definiciones de lo que son las leyes, ¿sí? De lo que son los reglamentos, y las leyes son normas jurídicas dictadas por los órganos competentes del Estado que regulan la conducta de las personas y la organización del poder público en consonancia con la Constitución. Y aquí repito lo que hablaba de la pirámide de Kelsen, ¿sí? Y los reglamentos son una norma jurídica adoptada por la administración pública en virtud de las competencias de carácter general que le ha sido atribuida por la Constitución. Y estos reglamentos básicamente pues se han hecho como para darle una interpretación más amplia a algunas leyes y pues se haga más como más explícita y se pueda eh, actuar, ¿sí? Como con más exactitud con respecto a lo que la norma no especifica como tal. Profe, usted ahorita dijo algo con respecto a las normas. Usted comentó algo que las normas no eran obligatorias. Disculpe que de pronto la contradiga un poquito ahí, pero las normas sí son obligatorias. Lo que pasa es que el ser humano no le gusta cumplirlas. Pero Para las allá normas se voy. hicieron, exacto, las normas sí se hicieron para cumplirlas y para... Sí, de hecho, muchas de las normas que se han establecido desde la perspectiva, por ejemplo, de las instituciones, son normas que obviamente se tienen que cumplir, pero ¿qué es lo que quiero decir? Que no, yo no dije en ningún momento que no fueran para cumplirlas. Sí, que muchas de las normas no hay obligación como tal prevista en las leyes para algunas de ellas, pero que las normas, de hecho, como usted bien lo está indicando, se hacen, se crean para cumplirlas. Y en los casos más estrictos, para darle como
como mayor fuerza ella, por eso deben desprenderse incluso de la Constitución, de las leyes, de los reglamentos, para darle mayor fuerza. Y lo que usted dice es cierto, a muchos de los ciudadanos en muchas partes del mundo no les gusta acatar esas normas o acatar las normas. Y las normas tienen que ver más con el comportamiento ético, pero lamentablemente en ellas, en muchas de ellas entra la parte moral y recordemos que lo ético es lo que corresponde dentro del deber ser, pero cuando le aplicamos la moralidad entra a la subjetividad de la persona. Entonces allí es donde empezamos a ver que muchos expresan que las normas por no estar pautadas en un documento como en una ley o en un reglamento, pues entonces no son de fiel cumplimiento. Pero en esta perspectiva es donde tenemos que aplicar esa parte de la interpretación de la obligatoriedad. Y por eso es que hablamos, por ejemplo, de ese sentido que tiene el derecho que nos asiste a los dos, que nos asiste a todos aquí, pero también de los deberes que tenemos que cumplir como derecho y como deber. ¿Sí me expliqué ahora mejor o todavía hay alguna duda? Completamente claro, profe. Ok, chévere, pues. Bueno, hablemos de decretos y de resoluciones. El decreto con fuerza de ley, propiamente dicho, son actos jurídicos de contenido normativo y carácter permanente, con fuerza de ley formal, subordinados a las constituciones y supraordenados respecto a los reglamentos. Ocupan el segundo grado de jerarquía normativa inmediatamente después de la Constitución. ¿Por qué? Porque tienen este rango de ley. Los decretos, por lo general, tienen ese rango de ley. Con respecto a las resoluciones, son actos administrativos y judiciales mediante los cuales los órganos competentes adoptan decisiones para resolver asuntos específicos dentro de un ámbito de competencia. Están las circulares, que son disposiciones emitidas por un superior jerárquico dentro de una esfera administrativa, y eso lo vemos mucho en el contexto educativo. Y las ordenanzas, que se refieren como a esas disposiciones o a esas normas que son emanadas a nivel municipal. Las derogaciones que nos ubican en el contexto eh, como de el aspecto, a ver, el nacimiento y la desaparición de una ley, ¿sí? La ley nace, pero es derogada total o parcialmente cuando la ley deja de tener vigencia, cuando ya no se aplica por diferentes razones, porque las circunstancias han evolucionado y han salido otras leyes, o porque sencillamente hay algo que tiene que vincularse a esta ley, entonces se adiciona a la ley que ya existe. Y de allí que se habla de que puede ser una derogación expresa o tácita. ¿Por qué? Porque puede estar contenida en una nueva ley que inmediatamente deja sin efecto la ley anterior o sencillamente se interpreta en la nueva norma, en la nueva ley, de que lo anterior dejó de tener efecto. Y la vigencia de la ley, pues como su palabra misma lo dice, es el estado o la vigencia que tienen las leyes en el derecho venezolano y en cualquier parte del mundo, ¿no? Y ese es el tiempo en el que la norma jurídica es obligatoria y aplicable en un ordenamiento jurídico. Bueno, tuve que dar así rapidito, había muchas cosas que compartir con respecto a cada uno de esos aspectos, pero donde quiero finalmente que, antes de que se nos corte la comunicación, quiero ubicarnos en el contexto de que cada uno de estos aspectos aplica a las normas que tiene el sistema educativo, tanto colombiano como el ecuatoriano como el venezolano. ¿Sí? Quisiera que alguno me dijera rapidito si lo que nosotros hemos hablado en algún momento lo han reflexionado ustedes en el contexto de ustedes. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Bueno, sí. Bien, gracias. Buenos días, doctora Lidia, ¿ahí me escucha? Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Ingrid, un gusto conocerla. Pues realmente vivimos rodeados de un ámbito de normas
relacionados al sistema educativo del cual nosotros como docentes y a nivel institucional debemos regirnos y a lo cual debemos seguir. No solamente y dentro de esas normas diariamente estamos viviendo y estamos hablando del sector acá de Colombia, con decretos que diariamente nosotros como docentes vamos en pie de lucha, en pie de conquista, en pie de reconquistar realmente el sistema educativo a cómo a nivel de Colombia debemos que las cosas funcionen realmente como debemos, como nosotros esperamos. Entonces sí analizamos y sí reflexionamos porque si no existieran estas normas, realmente pues diríamos que el sistema educativo no iría en pie de conquista realmente con los objetivos que a nivel educativo queremos conquistar a nivel general. Entonces, si realmente vivimos rodeados de todas estas perspectivas que nosotros queremos conquistar. Muchas gracias. Sí, Ingrid, tienes toda la razón. En Colombia, los docentes venezolanos estamos en la misma lucha porque cada uno de los aspectos que contempla, cada uno de los derechos, de los deberes que tienen los ciudadanos en nuestras sociedades, pues se dé al pie de la letra. ¿Sí? Definitivamente vivimos en unos estados en los que estamos cargados de infinidad de leyes que si todas se dieran a cabalidad y se dieran en su justa proporción y en su justa medida, tendríamos unos estados perfectos. Pero bueno, estamos para hacer posible de que las cosas vayan cambiando independientemente de las situaciones que tengamos. Somos actores de esos cambios y somos actores de esos procesos, de poder construir ciudadanos que con el tiempo puedan ser parte de esos cambios, puedan disfrutar de eso que nosotros hoy tanto anhelamos con respecto a los derechos y a los deberes que tienen nuestros ciudadanos en cada uno de nuestros países. Bien, con esto me despido la mañana de hoy, deseándoles feliz día y participando que a partir del día lunes pues estarán ya la planificación allí en plataforma para dar inicio a todo lo que tiene que ver con la parte de evaluación. Fue un placer para mí compartir con ustedes la mañana de hoy. Gracias.